Bienvenidos a la clase de partidos y sistemas electorales de la Universidad Nacional y que la estamos presentando en este momento también a partir del canal David Roll enseña política como si usted fuera un extraterrestre. Hoy tenemos un invitado que nos ha acompañado en otras ocasiones, que es Miguel Sastoque, el doctor Miguel Sastoque del Consejo Nacional Electoral, con una larga trayectoria en la Registraduría Nacional y también con bastantes, digamos, títulos en estas cuestiones y publicaciones, pero sobre todo con una gran experiencia en el día a día de las elecciones. Muchas gracias, Miguel. Lo primero que te quería preguntar para los asistentes al canal y sobre todo para mis estudiantes es si nos puedes explicar, como si fuera para extraterrestres, aunque algunos se puedan ofender, qué es exactamente la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral que aplican estas normas electorales de las que hemos venido hablando en este curso. Vale, David, muchas gracias por tu presentación. Muy buenos días nuevamente para todos tus estudiantes. La Registraduría Nacional, pues hace parte de la organización electoral, que pues es una entidad que es ajena pues a las tres ramas del poder público y pues precisamente el constituyente del 91 pues quiso que existiera un árbitro de la democracia, así yo definió a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al propio Consejo Nacional Electoral, de tal manera que tanto los ciudadanos como los candidatos, partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y pues todos estos actores electorales que intervienen en la celebración de los certámenes eleccionarios, pues tuvieran una garantía que quien dispusiera la logística electoral pues fuera una entidad que fuera totalmente ajena a a los partidos políticos y que no tuviera ningún tipo de influencia. Eh, Esto pues inclusive uno pudiera decir que es un aspecto inclusive preconstitucional. La registraduría pues tiene más de 70 años de existencia y, inclusive antes de la Constitución del 91 pues se definió que quien tuviese a cargo la preparación y elaboración de cédulas, que constituye pues el documento idóneo pues para ejercer el derecho al sufragio, pues no estuviera en cabeza ni del gobierno ni del legislativo. Entonces se quiso que quien produjera las células de ciudadanía, que es la activación, pues no solamente pues al derecho al sufragio, sino pues también pues para el acceso pues a todas estas prerrogativas pues que tienen los mayores de edad en Colombia, pues ejercer actos jurídicos que tengan pues la capacidad de crear, modificar o extinguir pues, relaciones jurídicas, pues también fuera quien tuviese a cargo pues, la preparación de estas elecciones. Antes, pues con lo que se conocía con las papeletas electorales y a partir del año 91, pues con la tarjeta electoral. Entonces, la registraduría es el árbitro de la democracia. Tiene dos funciones especiales, que primero pues es la de llevar a cabo pues, los procesos de identificación y registro civil de las personas, es decir, que es la entidad que recopila todos los actos que inciden en el estado civil, nacimientos, matrimonios, defunciones y de igual manera, pues como lo mencioné ahorita, pues los procesos de cedulación. Eso por un lado. Por otro lado, pues tiene a su cargo la celebración o la preparación logística pues, de cada uno de los procesos electorales, ya sean estos ordinarios o sean atípicos. Pues, ¿cuáles son los ordinarios? Los ordinarios pues, son aquellos cuya celebración se encuentra pues, consagrada en la ley. Elecciones de presidente, vicepresidente y Congreso de la República, como por ejemplo pues, va a presentarse el próximo año. Y de igual manera pues, los procesos para la elección de autoridades territoriales, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, que pues, se celebran pues, cada 4 años pues, en el último domingo del mes de octubre. Pero de igual manera pues, hay unos procesos también que son atípicos, es decir, pues, aquellos que no están programados su fecha pues, precisamente en la ley, sino que obedece a circunstancias extraordinarias. Imaginémonos pues la afectación de una corporación pública en más del 50% de su quórum, que eso pues afectaría que pudiese deliberar
allí se repetirían las elecciones, o en el caso de los personas que hacen parte de cargos de elección popular, es decir, por ejemplo, gobernadores, alcaldes, que se presenten en una circunstancia que sea sujeta a reemplazo y que esa circunstancia pues se haga por fuera de un umbral de 18 meses, revocatorias de mandato, muerte, una inhabilidad pues sobreviniente para el ejercicio de un cargo público, pues esto se sometería pues a una nueva elección atípica, de tal manera pues que los ciudadanos de la respectiva circunscripción electoral pues participarían pues, en un debate electoral pues para poder nombrar su sucesor. Pues a grosso modo, David, pues este sería el papel de la registraduría por un lado. Por otro lado, pues tenemos el Consejo Nacional Electoral, pues que es la cabeza de la organización electoral y pues tiene a su cargo pues la suprema inspección y vigilancia de los partidos, movimientos políticos, sus directivas, la vigilancia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y pues de una u otra manera pues también tiene un papel pues sancionatorio dentro de las contravenciones pues a las distintas normas electorales pues por parte de los partidos, de los candidatos y de cualquier persona. Por ejemplo, pues publicación de encuestas sin fichas técnicas, revocatoria de inscripción de candidaturas pues cuando se presenten circunstancias de inhabilidad para el ejercicio del cargo, temas de publicidad electoral de manera extemporánea, o sea, posicionamiento anticipado de candidatos. De igual manera, pues lo que nosotros pues, conocemos como transhumancia electoral, que es pues, el registro de ciudadanos pues, en un censo electoral pues, distinto pues, al lugar pues, donde usualmente residen. De igual manera, pues tenemos también, digamos, la revisión de los estados contables de los partidos políticos, de las campañas electorales, pues porque acá hay unos topes que deben estar, pues, estas agrupaciones políticas, igual que los grupos significativos de ciudadanos, en el registro la revisión de los estatutos de los partidos, registro de directivos de partidos políticos, y de igual manera pues también el registro de los logos con los que los grupos significativos de ciudadanos pues pretenden participar en las distintas contiendas electorales. A grosso modo ese sería pues el papel de tanto el Consejo Nacional Electoral por un lado y por otra parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Muchas gracias, Miguel, por ese excelente resumen. Y aprovechando pues que tenemos esta oportunidad de preguntarle a alguien que ha estado en el día a día de las elecciones, quisiera que le contaras, por favor, a los asistentes al canal, pero sobre todo a los estudiantes de partidos políticos y sistemas electorales de la Universidad Nacional de este año, del 2021, que les contaras qué es lo que pasa después de las 4 de la tarde, que es algo que es un gran misterio para la gran mayoría de los ciudadanos, el día de las elecciones, o el cierre, Listo, 4, 6, listo. Acá hay que precisar que los procesos electorales pues, se dividen en tres fases. Como tú lo explicaste, pues se está haciendo pues, una precisión sobre la tercera fase. La primera pues, es la que se conoce electoral, que es hasta el día anterior de las elecciones, la electoral que sería la jornada de votación de 8 a 4, electoral que es lo que sucede después de los cierres de los procesos de votación. Acá suceden dos situaciones. Por un lado, una actividad que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil que se llama preconteo. Nosotros pues definimos el preconteo pues o lo conocemos a raíz de la publicación de los resultados que nos dan los medios de comunicación. Se hace a partir de boletines en los cuales los ciudadanos pues tenemos la posibilidad de establecer la tendencia de votación de una lista de candidatos en particular o de un candidato pues a un cargo de elección popular. Esto lo hace la registraduría pues a partir de unas actas de transmisión en la cual pues los jurados de votación la diligencian paralelo a las actas electorales que serían los formularios C14, creo que todos hemos escuchado pues los C14, pues ya sea porque hayamos fungido como jurados de votación o a través de memes que se hicieron muy famosos pues, de un tiempo para acá en los cuales se publicaban pues correcciones que hacían los jurados de votación sobre estas actas.
Entonces, por Miguel, este número de señor. ¿nos puedes contar más en detalle lo que es un E14? Vale, el E14 es el insumo con el cual pues, se trabajan las comisiones escrutadoras. Entonces, ¿cómo se genera ese E14? Ese E14 se genera a partir de la distinta clasificación de votos que hace el jurado de votación. Para esto, pues tenemos que tener presente que hay diferentes tipos de votaciones. Hay votaciones por candidato, votación por lista, voto en blanco, tarjeta electoral no marcada y voto nulo. Entonces, lo que hace el jurado de votación es hacer la clasificación de los votos, de cuáles son por los candidatos, cuáles son por los partidos, definir pues si esa lista es una lista abierta, una lista cerrada, o voto preferente o voto no preferente, como la quieran denominar. Y después de hacer esa clasificación, pues se toma esta acta y pues conforme pues se ha hecho, digamos, esta contabilización de votos, pues lo que hace es consignar en esta acta esos resultados y pues como muestra de fe pública, pues casi como la que haría un notario, pues los jurados de votación proceden a suscribir esta acta. Esta acta pues es por mesa de votación, es decir que acaba de hacer una distinción. Las circunscripciones electorales pues son digamos, sería la más básica, pues sería pues el puesto de votación. El puesto de votación está conformado por N número de mesas. Cada mesa pues tiene un E14, es decir, que la suma de estos E14 pues, nos darían los resultados de la votación de un candidato o lista de candidatos eh, digamos, en un determinado puesto de votación. Después sigue la zona electoral. La zona electoral está conformada por distintas puestos de votación, que a su vez está conformada por mesas de votación, y una circunscripción municipal está conformada por varios puestos de votación. Entonces, el E14, pues es como si lo imagináramos en un esquema de escrutinio piramidal, pues sería el documento base, porque pues a partir de los jurados, los jueces y los escrutadores, pues a base de la consolidación de los E14, pues pueden generar pues un acta parcial de escrutinio de puesto a puesto, que sería un E24, y finalmente a partir de la suma de estos E24, pues generar un E26 o acta de escrutinio municipal. Muy Entonces, bien, pues sí. Miguel, muy bien. Eso era exactamente lo que queríamos. No quiero, si todavía nos puede acompañar un momento más, te vamos a pedir preguntar otras cuestiones, pero antes, pues, si no quieres una pausa para agradecer al doctor Miguel Sastoque, al doctor también Virgilio Almanza, que es el magistrado para la oficina en la que estás trabajando, y al Consejo Nacional Electoral para darnos esta comunicación a través de la clase y del canal. Nosotros tuvimos en otro video de este canal, que también fue una clase, una idea de lo que fue la reforma política hasta el 2011. Pero tal vez se nos pueden haber escapado cosas. Dijimos, ¿qué ha pasado en reforma política, en normas electorales del 2011 al 2021? Miguel, importante. Vale, después de este 2011 que todos creo que hemos tenido de manera tangencial, ¿no? La ley 1475, digamos, en lo que ha sucedido posteriormente, pues tenemos una reforma, pues no propiamente, digamos, de las normas electorales en entendida, pues digamos, de normas administrativas electorales, sino tenemos, digamos, una reforma a la capite de los delitos contra los mecanismos de participación ciudadana, en los cuales se agregaron unos tipos penales, por ejemplo, lo que respecto al Consejo Nacional Electoral se llamaba fuentes de financiación prohibida, es decir, que aquella que provenía de personas naturales o jurídicas extranjeras o de personas que hubiesen atentado contra los mecanismos de participación ciudadana, delitos contra la administración pública, personas sobre las cuales se hubiese impuesto medida de extinción de dominio. Adicional a ello, pues las personas que administraran recursos para fiscales o la que provenían de servidores públicos, contratistas o concesionarios del Estado cuyos ingresos en el año inmediatamente anterior pues superan el 50%, pues todo esto que era desde el aspecto sancionatorio, que pues deriva de multa, pues el legislador quiso también que se canalizara también como delito.
De igual manera, pues el fraude en inscripción de cédulas, que inicialmente con la ley 599 pues únicamente se le hacía pues un reproche penal al quien hubiese infringido pues esta disposición, pues digamos también se causa dentro de estos juicios penales a la persona que inscribe la cédula. Inicialmente pues al que se inscribía en un domicilio pues ajeno al cual digamos le correspondía su residencia electoral, pues únicamente se le anulaba la inscripción de cédula. Pues ahora pues con esta ampliación de los tipos penales que se hizo a partir del año 2018, pues también se establece pues un reproche pues a la persona que inscribe esta cédula. De otra manera, pues de otro lado, pues también se tiene, digamos, un tema pues novísimo, que yo creo que pues también pues ha sido pues objeto de conocimiento de ustedes, que fue la posibilidad de digamos, de tener un proyecto de código electoral que creo que es algo que es icónico dentro dentro del derecho administrativo electoral, pues porque como sabíamos, pues el eje de las normas electorales estaba en el decreto 2241 del 86, es de 34 años, pues se establece la posibilidad de que podamos contar pues con unas nuevas normas electorales, el cual pues en este momento pues está en estudio por parte de la Corte Constitucional. Ya pues el Congreso pues a través del trámite propio de ley estatutaria pues hizo los debates correspondientes, consolidó pues esta ley, la cual pues en este momento pues está en revisión de los magistrados de la Corte Constitucional para que determinen la exequibilidad no pues de las disposiciones pues que allí se consagran. Considero pues pues, los temas, digamos que de orden relevante del 2241 del 86 y de la 1475 hacia acá, pues pasando por la ley 136 del 94, la ley 130 del 94, la ley 168 del 94, y de igual manera pues actos legislativos de 2003, de 2009, pues se tiene pues como de importancia pues estas dos situaciones, pues la penalización de unas conductas y pues que estamos a puertas de tener pues unas nuevas reglas electorales. Muchas gracias, Miguel. Hay una pregunta por parte de los estudiantes que la voy a resumir, la voy a ampliar. Pregunta Nicolás Montaño, ¿quién elige el cargo de registrador? ¿Y cómo garantiza esta elección la independencia de otros poderes? Y la haría extensivo Vale. también al Consejo Nacional Electoral para que quede más completa. Bueno, vale, listo. Es una pregunta interesante. Yo creo que es de pronto pues un número reducido de ciudadanos pues saben que el Registro Nacional pues se elige por concurso de mérito. Esto pues a través del acto legislativo 01 de 2003. Antiguamente la nominación del Registrador Nacional pues estaba en cabeza de los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Esto pues no daba pues ese criterio de independencia, pues porque básicamente quedaba en cabeza de los magistrados pues la remoción del registrador nacional. Entonces pues no sé que no existía como esa independencia entre la registraduría y el consejo. Ya digamos esto lo solucionó el acto legislativo 01 de 2003, quien pues quitó esa nominación en cabeza del Consejo Nacional Electoral inicial y la depositó en cabeza de los presidentes de las tres altas cortes. Entonces, con lo cual, pues, digamos, se logró esa imagen de independencia desde el año 2007 para acá. Es un proceso concursal, pues no propiamente pues, lo que llevaría pues un concurso de méritos con registro pues en el registro de carrera administrativa, pero pues sí hay un aspecto de meritocracia en el cual pues se conjuga pues la experiencia profesional del aspirante, su bagaje en la docencia, en la literatura, pues en temas electorales y de igual manera pues también sus conocimientos sobre la organización electoral, sobre las normas electorales, tienen digamos una valoración por parte de los presidentes de las altas cortes, con lo cual pues se quiere que este cargo pues tan importante para la democracia colombiana
pues esté en cabeza una persona pues que tenga algún tipo de conocimiento o cercanía pues a temas relacionados con mecánica electoral, procesos electorales y conocimiento de normatividad electoral. Entonces, con eso se garantiza la independencia. De otro lado, pues en lo que tiene que ver con la nominación de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, pues hay que entender que estas magistraturas, pues no, digamos, tienen que ver con el ejercicio de jurisdiccional que podría, digamos, tenerse en los magistrados de las tres altas cortes. Estas consejerías electorales pues no son autoridades jurisdiccionales, son autoridades administrativas y de otra manera pues sus decisiones, si bien tienen que estar sopesadas en derecho, en el respeto a la Constitución y la ley, lo cierto es que se circunscriben a la producción de actos administrativos. Y estos actos administrativos, pues como sabemos, están sujetos al control jurisdiccional a través del medio de control de la nulidad y restablecimiento de derecho, o en caso de que sean actos de contenido electoral, por ejemplo, actos de elección de Congreso de la República en circunscripción nacional, o sea, Senado, o circunscripciones especiales como Cámara Internacional, Cámara Indígena, circunscripción afro, pues que lo hacen los magistrados del Consejo Nacional Electoral, o igual pues el acto de elección de presidente y vicepresidente de la República, pues estaría sujeto al medio de control de la nulidad electoral, conforme pues al CEPAC o la ley 1437 del Muchas 2011. gracias, Miguel. Aquí tenemos otras preguntas. Tú escoges el orden que quieres contestarlas y ya con eso terminamos. Pregunta Jason Steven García Molina, ¿cuáles son las mayores debilidades institucionales en la registraduría y el Consejo Nacional Electoral actualmente? Y pregunta Miguel Antonio Mora Pinilla, ¿ustedes cómo lidian con las potenciales fraudes que puedan ocurrir a la hora de pasar el número de votos por el software? Y que hace esta pregunta porque muchas personas tienen que haber fraude en las elecciones del 2022, fraude electrónico. En el orden que quieras. Gracias. Vale, bueno, respecto a la primera inquietud, pues cuáles serían las mayores debilidades. Pues yo no hablo yo no me voy a referir solamente a la Registro Nacional de Estado Civil, sino también digamos, desde mi actividad como servidor público del Consejo Nacional Electoral, pues voy a contestarla desde el ámbito de la organización electoral. La primera, pues, es la carencia de funcionarios. Tal vez para, para el ciudadano que hacia afuera de la entidad, pues dirá que es una respuesta pues muy propia de un funcionario de una entidad pública en la cual pues o la percepción hacia afuera es que los servidores públicos de pronto no tenemos la misma dedicación o nos compara muchísimo con los empleados del sector privado. Lo cierto es que la Registraduría Nacional del Estado Civil pues, sufrió un proceso de reestructuración en el año 2000, en el cual pues, se redujo el número de servidores públicos. Sin embargo, la tendencia demográfica es que las ciudades crecen, los países crecen, o sea, inicialmente pues, cada día pues, son mucho más habitantes y la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral pues, es estática. Entonces, pues cada día pues, hay un mayor volumen de clientes de la organización electoral, de los bienes y servicios que puede proveer, cedulación, registro civil, preparación de certámenes electorales con un número pues, igual de funcionarios desde hace 21 años. Entonces, si ustedes miran hace 21 años, pues cuántos habitantes tenía Colombia, pues teníamos alrededor de 39, 38 millones de habitantes. Hoy pues estamos en el año 2021 y pues somos algo más de 50 millones de habitantes y pues tenemos exactamente la misma planta de personal. Y pues como yo les digo, acá hay un tema que yo lo mencioné y es que no, la Registraduría Nacional del Estado Civil no presta sus bienes y servicios a mayores de edad, se lo presta a toda la población. O sea, a los menores de edad a través de los registros civiles de nacimiento, tarjeta de identidad, a los menores de edad a través de la cedulación e inclusive produce actos después del fallecimiento de los ciudadanos a través de los registros civiles de defunción. Entonces, pues la mayor debilidad que tiene la entidad, pues es que su planta de personal se ha mantenido estática pues a lo largo de los
últimos 21 años. Esto pues hace que de pronto el servicios de la registraduría pues no sean tan óptimos respecto a otras entidades como por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, que en los últimos años pues sí han logrado pues a través de trámites legislativos poder ampliar sus plantas de personal. Igual pues se está haciendo ahorita pues por parte de la Procuraduría General de la Nación. De igual manera pues los temas tecnológicos pues las entidades digamos públicas pues son digamos más lentas en la implementación de software y hardware con respecto a las entidades del sector privado. Eh, Pienso que pues, no es la solución, pero yo soy de los defensores de los sistemas electrónicos de votación. Considero que eso pues da más tranquilidad a la ciudadanía, da más rapidez en los procesamientos de los datos y a mayor velocidad pues hay mayor tranquilidad porque gran parte de la suspicacia de los ciudadanos respecto a los procesos electorales pues es la demora pues en la entrega de estos resultados, a pesar de que a través de el proceso de votación físico de tarjeta electoral física que tiene el país, Colombia pues es un referente para la región, inclusive con países que manejan sistema de votación electrónico, por ejemplo Venezuela, pero pues esta migración pues no se ha logrado hacer, creo que pues es una debilidad, estamos en mora de hacerlo, por lo menos en las capitales de departamento, en las ciudades zonificadas, pues porque hay una gran parte del país que es rural y pues allí pues temas de conectividad pues son de pronto muy escasos. Yo estoy acá, inclusive saliendo de Villavicencio, pues no tengo, inclusive no tengo datos, simplemente estoy conectado pues a través del operador pues de mi pareja y si no, pues no podría estar compartiendo ese espacio con ustedes, pero pues esto es una muestra de que si eventualmente pues acá fuera un puesto de votación, pues habría dificultades para el proceso de escrutinio, pero pues esto tiene que mejorarse y es una obligación del gobierno pues garantizar la interconexión pues de todo el territorio nacional pues para que este tema de voto electrónico pues pueda ser una realidad. Yo soy defensor de ese sistema y pues las sociedades tienen que evolucionar de acuerdo a cómo evolucionan sus tecnologías y la tecnología pues, nos permite pues, poder votar de una manera distinta. Esto pues, Miguel, respecto de la muchas primera gracias. pregunta. Muchas gracias, no, muchas Disculpa, gracias. también había una Ah, la segunda segunda pregunta. pregunta, la de los fraudes, sí. ¿Qué se hace para los fraudes? El proceso electoral no es un proceso que sea únicamente de la organización electoral. A veces uno dice, no, es que la registraduría es la que hace las elecciones y la registraduría no es la que no hace las elecciones. Si hay un proceso que hace, digamos, lograr ese principio de colaboración armónica entre las distintas entidades del Estado, son los procesos electorales. Esto depende del gobierno nacional, de los gobiernos territoriales, del Ministerio Público, de la Contraloría, de la Fiscalía, del Ejército Nacional a través de brindar seguridad pues, en las zonas rurales, de la Policía Nacional. Entonces, digamos, la disminución del fraude depende del rol que haga cada actor electoral. Acá intervienen todas las entidades públicas en los procesos electorales. Adicional a ello, también interviene la ciudadanía a través de sus veedurías ciudadanas, intervienen las agrupaciones políticas a través de sus testigos electorales, intervienen los ciudadanos a través de la obligación de poner en conocimiento de cualquier autoridad una circunstancia que considere de su perspectiva que puede ser un delito. Entonces, si cada actor electoral hace o cumple el rol pues, que tiene que hacer, la registraduría lo que tiene que hacer, el control electoral, como lo mencioné, la policía, los organismos de control, pues se disminuye ese riesgo de fraude electoral, porque el proceso electoral es un proceso que es oponible, los procesos de votación son abiertos, lo único que es secreto pues, es cuando el ciudadano va al cubículo, pero pues de ahí hacia afuera, pues todos tenemos una obligación de colaborar y de contribuir pues, para que tengamos procesos electorales más transparentes. Acá hay misiones de observación electoral, nace del orden nacional, del orden internacional, que también vienen a acompañarnos pues, digamos, cada 4 años cuando hay eventos electorales pues, ordinarios. Entonces, pues los mecanismos están dispuestos, los delitos están ahí, están codificados en la ley penal. ¿Sí? Acá lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros pues, es darle la valoración que realmente tiene el voto como instrumento pues, para cambiar, para de cambio
como instrumento de mejoramiento, ¿sí? Y a la medida que pensemos que debemos de pensar que un voto vale 50.000 pesos, una cerveza, un tamal o un plato Sí, de gracias, lechona, Miguel. ¿sí? Miguel, a propósito de lo que estás diciendo, yo te quiero hacer una última pregunta ya para despedirme, que estamos abusando aquí de tu tiempo. Varias personas en este canal y en esta asignatura, Jeremy y Maecha y otros me han preguntado, y estábamos esperando esta reunión contigo para eso, los ciudadanos cómo pueden meterse en las elecciones para hacer una veeduría adecuada. ¿Qué les recomiendas a estos jóvenes, a este nuevo capital social, para que ellos estén allí mirando que no se den esos fraudes? ¿Qué consejo les das? No, o sea, o sea, pues, el primer factor que es tener la intención, pues ya está dada, ¿sí? Es tener conocimiento de cómo son los procesos electorales, cuáles son aquellos puntos de control que deja cada etapa del proceso electoral para que pueda hacerse una debida auditoría del mismo. Generalmente la gente considera el proceso electoral como aquel domingo en el cual pues van a votar, pero los procesos electorales pues arrancan desde un año antes, con la misma inscripción de cédulas, con la elaboración de las listas de jurados de votación, con la inscripción de candidaturas, con la etapa de publicidad electoral, que son 4 meses antes. Miguel, Entonces, pero pues ¿qué les recomiendas es, a ellos? O sea, que militen en partidos y se hagan veedores y jurados, observadores. lo que pasa es que eso para mí eso es relativo porque obviamente pues los diferentes partidos políticos en la teoría pues obedecen digamos a diferentes formas de pensar, de ver la democracia. Entonces si se sienten digamos cercanos pues a una agrupación política determinada, pues lo coherente es que militen en ella, ¿no? Y que desde esa militancia en el partido político en el que se hayan afiliado, pues empiecen, digamos, a hacerse líderes o Y lideresas fuera de eso, dentro de Miguel, los mismos. cómo más pueden hacer la veeduría? Fuera de eso. De otra manera. Adicional a ello, pues si no tienen, digamos, esa intención de ejercer lo que propiamente se llama una veeduría, el hecho de estar afiliado a un partido le permitiría inclusive pues acercarse a un proceso electoral, ya sea como candidato, ya sea como testigo electoral, porque los testigos electorales también, digamos, hacen parte de esa supervigilancia de los procesos electorales, una manera muy pequeña de poder inmiscuirse en un proceso electoral, pues es esa, o sea, está en una agrupación política y pues hacerse, digamos, designar como un testigo electoral y eso pues le va a permitir una aproximación a un proceso electoral y poder, digamos, coadyuvar con esa agrupación política en la vigilancia de un puesto de votación, de una mesa de votación, si es un testigo electoral, pues ante una mesa de votación, o inclusive de hacerse partícipe en unos escrutinios, ya sean zonales, unos municipales, ¿sí? O unos escrutinios hasta ante el propio Consejo Electoral, en los cuales pues el partido también podría designarlo y pues sería muy interesante, digamos, de poder como militante de un partido, como veedor, eh, observar cómo se hace estas reclamaciones electorales, cómo se hace un recuento de la votación en un momento dado, cómo eventualmente se podría hasta revocar una decisión inicialmente tomada por un jurado de votación o por una comisión escrutadora del orden zonal o municipal o inclusive departamental, frente a unas circunstancias en las cuales el testigo electoral, o sea, el estudiante, ahorita pues le demuestra ante la autoridad electoral pues que esa decisión o ese cómputo de votos pues no se hizo de manera correcta. Miguel, muchas veces me has dicho, y quiero que me lo digas ahora otra vez, si todavía es así, que es muy difícil robarse una curul en el escrutinio, una curul de los puestos plurinominales, pero claramente que me has dicho que es prácticamente imposible robarse una elección presidencial en el escrutinio o de otros puestos uninominales como alcalde y gobernador. Eso sigue, ¿estás seguro de eso? Sí, 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 yo siempre ha sido digamos, un común denominador que dos circunstancias, que los candidatos que pierdan le echen la culpa a las autoridades electorales y que los candidatos que ganen
señalen que las autoridades electorales casi le roban la elección. Entonces, pues eso nos pone en una posición muy injusta, pues porque quedamos como aquellos villanos de la película en la que se menciona que la Registraduría Nacional o el mismo Consejo Nacional Electoral, pues digamos, somos unos personajes siniestros dentro de la aceleración de procesos electorales y pues eso no es así. ¿Y A por qué pesar es de que nuestro técnicamente mecanismo, imposible eso? voy para allá porque sea algo vetusto, anacrónico, ya digamos con el pasar de los años se ha ido perfeccionando, o sea, dentro de la limitante de tener un proceso de votación físico, se ejercen muchísimos puntos de control. En tantas personas que usted quiere, digamos, afectar un resultado respecto de un candidato, un partido, es muy difícil. Y entre otras cosas es difícil porque a partir de aproximadamente del año 2012 para acá, la Registraduría Nacional del Estado Civil publica las actas. Y estas actas pues pueden ser objeto de verificación por cualquier ciudadano. Tan así es que estos memes en los cuales salía como aparte del E14 y que un 0 lo volvían un 9 o un 6 lo volvían un 8, pues es la muestra de lo público que son las actas electorales. Estas actas no son secretas. Y esas tachaduras o esas modificaciones que Bueno, remitirse eh, hacia los votos físicos y volver a computarlos para determinar si eso es un error o no es un error. Entonces a lo que yo voy, David, es que todo en el proceso electoral deja traza, todo deja traza. Y si todo deja una trazabilidad, pues todo es sujeto de De todos modos, verificación. Miguel, los estudiantes Obviamente, pues tenemos preguntan que apuntar que pues, cómo se robaron los votos de Mira. Entonces, ¿qué es lo que siempre hemos hablado tantas veces? No sé si lo puedes resumir porque no tenemos mucho más tiempo. ajá, vale, vale. Bueno, el tema del Mira, pues hay un componente, ¿sí? De la sentencia. O sea, la sentencia tiene diferentes componentes y pues propiamente no se puede decir que fue un robo o una situación que pudiese, digamos, ser imputable a la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el tema de Mira, lo que ocurrió es que los votos errores, errores ni siquiera de la registraduría, sino errores del jurado de votación al momento del cómputo de esos sufragios. De otro lado, pues dentro de la investigación que hizo el Consejo de Estado a través de la sección quinta, sí, que es la sala electoral, pues se determinó una situación que es la siguiente. Cuando, cuando el juez electoral, es decir, en ese momento la magistrada ponente, eh, quiso adelantar su investigación, requirió una información a la registraduría. Es decir, que por favor, digamos, se extrajera unos datos de los software de escrutinio. ¿Qué dijo la registraduría? Pues se dijo que el software no era de ellos, que el software había sido arrendado, ¿sí? Entonces, y que como esos datos pues eran de parte del contratista, suministrarlos implicaría la revelación de ciertos desarrollos que eran propiedad intelectual del contratista y que esto pues no estaban sujetos dentro del contrato que firmó la registraduría. Y adicional a ello, pues que alquiló diferentes software. Entonces el software de Santander era diferente al de Tolima y diferente al de Antioquia, pero lo cierto es que todos los software eran seguros. Entonces ahí, ¿qué ocurrió? Que dijo el Consejo de Estado que no era, digamos, dable a la registraduría como entidad encargada de hacer los procesos electorales, arrendar un software que eso jurídicamente se llama un contrato que no sea llave en mano, es decir, que la registraduría no adquiera la propiedad intelectual. Y ahí combinó a la registraduría a que compre un software, o sea, no lo alquile, sino que lo compre y que sea de él, o desarrolle un software. Y ahí voy a los temas de la debilidad de la organización electoral. Las entidades privadas manejan sistemas de leasing para temas de hardware, adquieran software,
y eso le permite estar siempre a la vanguardia. En el momento que la registraduría, digamos, comprara hardware o comprara software, pues nunca iba a estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque la tecnología evoluciona día a día y lo correcto pues es que usted lo alquile para estar siempre a la vanguardia, porque si no, entonces sería un tema que sería, digamos, demasiado oneroso para el Estado, porque todos los días hay desarrollo. Eso por ese lado. Miguel, Por pero otro más lado, en que síntesis, lo que quiere decir es que lo que pasó con Mira fue un problema entre el E14 y el E24, ¿cierto? sí, fue un tema de migración de 14 a 24 con otra circunstancia. Resulta que los escrutinios no los hace la registraduría, los escrutinios los hacen los jueces de la República. ¿Por qué? ¿Por qué son los jueces de la República? Pues porque son las personas que mejor conocen el derecho. Pero ¿qué ocurría? Pues que quedan como escrutadores jueces penales, jueces laborales, jueces administrativos, jueces civiles, pero lo que se requiere son expertos en derecho electoral. Y la rama judicial nunca durante la historia de la de que ellos son desde el año 86 ha capacitado a sus jueces en derecho electoral. Entonces ellos son muy doctos, son muy ilustrados en las materias en las cuales ellos imparten justicia, pero hay un desconocimiento de la norma electoral. Entonces ahí se combinó a la escuela de Rodrigo Lara Bonilla, que es la escuela de capacitación pues, de los jueces y magistrados, para que en lo sucesivo capacite a sus jueces en los temas de derecho electoral. Entonces, ¿qué ocurrió con el Mira? Eso se llama que la tormenta perfecta, fue la suma de muchas circunstancias que desencadenó, digamos, esta situación. La postre, yo les puedo decir que inclusive la sentencia no pudo ir hasta la minucia, porque pues cuando quiso hacer recuentos, pues los votos se habían perdido de votación, bueno, requirieron datos informáticos, pues no se pudieron suministrar, pues porque eran propiedad del contratista. Entonces, a la postre, pues fue una sentencia que, desde el punto de vista, digamos, de municipales para que en lo sucesivo pues quede en cadena de custodia. Los votos no tengan cadena de custodia. Entonces lo que robaron a Mira, yo puedo decir pues que es menos de la mitad de lo que se dice que se robó. ¿Por qué? Porque no se pudo hacer ninguna validación del 100%. ¿Por qué? Porque cuando pidieron los votos no había cadena de custodia. Cuando pidieron el software no se le pudo suministrar. Entonces ¿qué hizo la sentencia? Hizo una proyección. Entonces, dentro de lo que pudo escrutar y verificar que se había cometido un error, entonces hizo una proyección de lo que pudo haber sido en todo el país. No sé si me hago entender. Sí, Miguel, no Pues quedó muy claro, no quedó muy claro, ya con eso podemos concluir. Insisto que le quiero agradecer a Miguel Sastoque, a la persona que le prestó los datos, al doctor Almanza por permitirle también esta participación al Consejo Nacional Electoral. Y ya saben que tenemos pues en este canal otros videos, hay otra entrevista al doctor Sastoque sobre código electoral y y hay otros sobre leyes electorales que están de acceso a los estudiantes y algunos de acceso al público en general del canal. David Rol enseña política como si usted fuera un extraterrestre. Miguel, entonces, muchas gracias bueno, y hasta otra oportunidad. no, te agradezco a ti y muchísimas gracias por este espacio. Un saludo pues a todos los estudiantes tuyos de la Universidad Nacional y pues bueno, pues estoy acá presto para cuando quieras que vuelva a acompañarte en futuras ocasiones. Vale, gracias, gracias, gracias.